proyección de un PowerPoint. ¿Dónde mero? Gracias. La preparación de este evento, como todos los eventos de estas dimensiones, no fue fácil. Hubo circunstancias como por ejemplo el fallecimiento de nuestro muy recordado vocera, el pastor Oscar Gevaqueiro, quien iba a tener una o dos presentaciones en este encuentro, y luego las circunstancias de que se empezaron a duplicar los temas a tratarse. El doctor José L. González traía temas que ya estaban asignados y se tuvieron que hacer algunos ajustes. Bueno, esto llevó a que dentro de la flexibilidad que tuvimos que permitirle a este evento, a mí se me cambiaron 3 veces el tema. Y la última vez fue hace 4 días. Entonces, bueno, pero no nos adaptamos a las circunstancias porque sabemos que fueron cosas no voluntarias, sino que se fueron presentando y que queríamos no presentar materiales repetidos de un exponente a otro exponente para sacarle la mayor riqueza que nos fuera posible a la temática de este encuentro. Y estoy haciendo la aclaración nada más porque el tema de las indulgencias, así como lo voy a presentar ahora, lo publiqué en un editorial del Evangelista Mexicano hace cosa de unas 3 publicaciones. Venía con el título "Las indulgencias no eran el problema". Y entonces el planteamiento que hice ahí en corto, porque el editorial pues, no puede extenderse tanto, es el mismo que estoy haciendo ahora. Si le resulta repetitivo, bueno, se debe a esta circunstancia que ya mencioné de estar atendiendo a las eventualidades como se vinieron presentando. Muy bien, el reloj está bien, ¿verdad? Pues vamos a tratar de respetar el tiempo. Tuve accidentes en el camino y no pude llegar aquí a tiempo como quería. Salí a tiempo de mi casa, pero no pude llegar. Y la idea original era de hacer una exposición y luego abrir a una interacción del grupo, pero se me hace que esa interacción no se va a poder, o vamos a ver, lo dudo mucho, pero vamos a ver. Se supone que es hasta las 9:50 que debo estar aquí. Y bien, las circunstancias a través de las cuales se hizo posible el inicio de la reforma fueron circunstancias únicas que no estaban premeditadas. No había un plan de iniciar una reforma, como hubo un plan en el caso de Juan Wycliffe anteriormente en Inglaterra, como había un plan deliberado por parte de Juan Hus, y como había más o menos un plan deliberado por parte de Jerónimo Savonarola, que sabían de principio lo que querían, a qué le tiraban, y se arrancaron con la esperanza de lograr algo. En el caso de Lutero no fue así. Y si nosotros estamos de acuerdo en que Jesucristo es el Señor de la historia, tenemos que reconocer que no solamente la voluntad de Lutero y de quienes lo apoyaron inmediatamente fue lo que intervino para que la reforma verdaderamente prendiera por primera vez, sino que había una mano más arriba y que Dios de veras estaba manejando las situaciones para que se cumpliera su buena, agradable y perfecta voluntad entre nosotros. Lutero ya había tenido su experiencia de terminar esa parte tormentosa de su vida antes de encontrar la doctrina de la justificación por la fe sola en la carta a los romanos. No es nada exagerado decir que antes de
de ese hecho, Lutero literalmente, no estoy usando un lenguaje retórico, literalmente se estaba volviendo loco, estaba perdiendo la cordura y estaba a punto de enfermarse, porque la necesidad espiritual que él tenía de llegar a sentir que Dios lo aprobaba y lo aceptaba, era una necesidad fuerte y poderosa que nos hace recordar un caso semejante que fue el de Juan Wesley. A él le pasó lo mismo. Nada más que Juan Wesley, como no era de un trasfondo totalmente católico, pues no recurrió a las medidas de las cuales Lutero echó mano para tratar de resolver esa necesidad que tenía de sentir que Dios finalmente lo aprobaba. Ayer decía el doctor González que era mucho el tiempo que empleaba Lutero en el confesionario. Y realmente se recuerda una ocasión en que estuvo 6 horas seguidas confesándose. Pidió perdón por cada uno de los 10 mandamientos, por si había violado alguno de ellos, y luego pidió perdón por cada uno de los pecados capitales, y luego le siguió con otra variedad de pecados, y luego le dio vuelta y comenzó otra vez por aquello de que se le hubiera pasado algún pecado que había cometido, que no se acordaba y que no estaba confesado. Él estaba seguro de que Dios no perdonaría los pecados si no se mencionaban, identificándolos concretamente cada uno de ellos. De tal grado que él creía que si algún pecado cometido, olvidado, no era confesado, era suficiente para que el diablo, probablemente en la noche, cuando él estaba indefenso, sin poder clamar por la ayuda de Dios, llegara en sus horas de sueño, se lo iba a llevar al infierno. A veces, cuando escuchaba el ruido del viento silbar en la noche, pensaba que eran demonios que estaban rodeando la casa, esperando a que se durmiera para poderlo tomar y entonces llevárselo al infierno. Entonces no podía dormir, y en el día no podía estar en paz. Entonces literalmente estaba perdiendo la cordura, de tal grado que después de aquel viaje que hizo a Roma en los años de 1510 a 1511, gracias a la cátedra que tiene que dar en la Universidad de Wittenberg sobre una de las 2 materias que él impartía allí, que era el de Biblia, y por el estudio que tuvo que hacer de la carta a los romanos, descubre finalmente que no era de la manera como a él enseñaron, y como él sinceramente estaba tratando de huir de sus culpas y de obtener la justificación de sus pecados, sino de la manera como en las Sagradas Escrituras se había revelado desde los tiempos en que el apóstol Pablo había dejado aquella carta. Y vino la paz. Sin embargo, a diferencia de Juan Wesley, Lutero, cuando hace su descubrimiento, pues no se lanza a algo. Él no supone que eso le comprometía con ninguna cosa. Ya sabemos que Juan Wesley, después de que tuvo aquella experiencia, que por cierto no fue de conversión, como frecuentemente lo leemos por ahí, ni fue como algunos de nuestros hermanos carismáticos dicen que fue bautizado con el Espíritu Santo. Él mismo se encarga de explicarnos qué pasó ahí. Lo único que él obtuvo fue la seguridad de una salvación que ya tenía, pero que no tenía la seguridad de ella. Al día siguiente, el plan de vida y de ministerio de Wesley cambió. Bien, con Lutero no fue así. Él no pensaba en reformar a la iglesia cambiando la doctrina por el descubrimiento que él había hecho. Él le siguió tranquilo, y no había problema. Ahora, el problema tampoco era de tipo doctrinal.
Por eso le puse como título a aquel editorial: las indulgencias no eran el problema. Lutero conocía bien la doctrina de las indulgencias, por supuesto, pero a él no le molestaba esa doctrina de su iglesia, no le parecía que fuera una cosa que tuviera que reformarse, sino fue más bien lo que sucedió. Y fue un tema tan poco importante que realmente Lutero no volvió a ese tema ya más. Fue el asunto de las 95 tesis, que originalmente, por cierto, no sabemos cuántas eran, porque el documento original que él escribió no tenía números. Era un documento, por decirlo así, a renglón seguido, y fueron los que más adelante tradujeron su documento y lo empezaron a difundir, que para hacerlo más comprensible o para hacer la referencia más exactamente a alguna idea que él presentaba en aquel largo documento, se le pusieron números. Pero al principio inclusive no salían igual. Algunos ponían dos frases en una sola, otras separaban de otra manera y la numeración podía salir diferente, o si salía el número 95, por lo menos las frases no eran iguales en una versión que en alguna otra versión. Pero él protesta no tanto contra las indulgencias. Si le damos una lectura a esas 95 tesis, a ver si realmente él estaba en contra de las indulgencias en sí, vamos a encontrar que no hay tal cosa, sino más bien en lo que se estaba haciendo con ellas en aquel momento. Y lo vuelvo a decir, era un tema tan poco importante que ya no regresó a la mesa. Ni siquiera los reformadores tomaron ese tema para ampliarlo, para criticarlo en ningún documento más adelante. Fue un tema que fue de entrada, fue solamente para iniciar la reforma y ya se quedó. Vamos a ver un poquito sobre la doctrina católica acerca de cómo se aplican los beneficios de la expiación de Jesucristo a la persona pecadora que se arrepiente y está buscando el perdón de Dios. Entre católicos y protestantes no había ninguna diferencia en la idea de que Jesucristo era el Hijo de Dios, que fue enviado por Dios a este mundo y que su propósito principal era la de venir a morir en una cruz para que con su sangre nosotros fuésemos limpiados de nuestra maldad y con su muerte fuéramos aceptados por Dios. Ahí no hay ninguna diferencia, pensamos exactamente igual. La diferencia en la doctrina católica con la reformada es en el cómo se aplican los beneficios de la expiación de Cristo ante la persona que los necesita. Según nuestros amigos católicos, cuando una persona peca, vienen dos cosas. Primero, se hace reo de una culpa. Se vuelve culpable ante Dios por haberlo ofendido. Y luego, se hace reo de una pena. Pena o deuda son dos palabras que podemos intercambiar. La culpa puede ser eterna, la culpa es eterna, la deuda puede ser eterna o puede ser temporal. La deuda o pena sería eterna si el pecado fue un pecado mortal, pero la pena es temporal si el pecado que se cometió fue un pecado venial. Ambas deben ir siempre. No puede haber culpa sin pena, ni pena sin culpa. El pecado hace a una persona culpable ante Dios y tiene que pagar. Tiene que pagar por los resultados de la comisión de ese pecado en el cual ha incurrido. Ahora bien, la culpa y la pena, sean
sea la pena temporal o sea la pena eterna, todo esto se borra con el bautismo. Pero ¿qué pasa cuando un bautizado peca otra vez? Bueno, entonces aquí es donde la iglesia articuló la aplicación de los beneficios de la muerte de Jesucristo de una manera, vamos a decirlo así, paternal o maternal. La iglesia se vuelve como una madre que tiene a un hijo que fue lastimado, ha pecado y tiene un problema. Entonces la iglesia tiene que cuidar de que esa persona se reconcilie con Dios y que el problema de su pecado se resuelva. Entonces, va a resolverlo de dos maneras. La culpa es perdonada cuando la persona se confiesa ante un sacerdote. El sacerdote escucha y después, en el nombre de Dios, le declara el perdón. Es decir, declara la absolución de su pecado. Entonces, en el aspecto de la culpa, el problema queda resuelto. Sin embargo, dirán los teólogos católicos, la cosa no puede quedarse así, porque bíblicamente vemos que las cosas no se quedaban así. Moisés, por ejemplo, pecó y Dios lo perdonó, pero de todas maneras Dios lo castigó, no dejándolo entrar a la tierra prometida, porque tenía que pagar una pena, traía una deuda, a pesar de que Dios lo hubiera perdonado. O podemos pensar en el rey David, por tomar otro ejemplo. Él pecó y pecó de una manera mortal, pecó feo, ya sabemos la historia. Bueno, él obtiene el perdón, su culpa es quitada. Sin embargo, tiene que perder a su hijo, el cual muere. Sus oraciones no son escuchadas cuando él con ayunos pide porque su hijo sea sanado. Dios no lo escucha, le quita a su hijo y hay una deuda que tenía que pagar, había una pena que tenía que sufrir. Cuando el pecado fue mortal, aun cuando su culpa haya sido perdonada, si no paga la pena, entonces tendrá que pagarla eternamente en el infierno. Si su pecado fue venial, aunque se le haya perdonado la culpa, si no resuelve la pena que tiene que sufrir por haber pecado venialmente, entonces se va al purgatorio. Por lo tanto, la iglesia como madre espiritual provee los medios para que el individuo ni se vaya al infierno, ni tampoco se vaya al purgatorio, y en el caso de que se vaya al purgatorio, que por lo menos su estancia ahí no sea tan larga. Entonces, las medidas para lograr pagar la pena, con la culpa ya dijimos no hay problema, la absolución reconcilia a la persona con Dios, su culpa es quitada, pero tiene que pagar las penas pendientes, las deudas pendientes con Dios. Y hay 4 caminos. El más importante son las penitencias que el sacerdote le prescriba a la persona. Esas son de más valor, esas son más seguras. Pero si no, entonces hay una segunda opción. El penitente puede pagar su deuda haciendo obras buenas, que pueden ser obras de tipo religioso o pueden ser obras de caridad en beneficio de su prójimo. O si no se toma alguno de esos 2 caminos, entonces hay un tercer camino, que es el camino de los sufrimientos propios de esta vida, que cuando la persona los sufre consagrándoselos a Dios, dándoselos a Dios a cambio de ser liberado
de la deuda o pena que él tenía por su pecado, Dios lo toma en cuenta. Entonces, la iglesia estaba abriendo varios caminos para hacer más o menos fácil la situación de satisfacer esa deuda que tenía el penitente para con Dios. Y finalmente se pensó en un cuarto camino, que es el de la indulgencia. Podría adquirir una indulgencia y de esta manera resolver la cuestión esa de la deuda o pena pendiente. Vamos a pasar a la siguiente. Muy bien. Hay que tomar en cuenta, hermanos, que dentro de la teología católica, desde aquellos tiempos y hasta la fecha, porque esto no ha cambiado, en los tiempos de Lutero así era, y lo estoy diciendo para corregir el error que a veces yo he escuchado que cometemos cuando decimos que las indulgencias era vender perdón y que Lutero estaba en contra de vender el perdón. Eso no es verdad. Nunca la Iglesia Católica creyó ni cree que las indulgencias provean perdón. El perdón se obtiene con la confesión y la absolución por parte del sacerdote. Solamente ahí es donde sucede el perdón. El perdón no va a suceder ni en las penitencias, ni en las obras buenas, ni en los sufrimientos de esta vida, y ni mucho menos con las indulgencias. Entonces quedaba claro que no era para eso. Por lo mismo, las indulgencias no liberaban de la absolución. Nunca se dijo que al adquirir una indulgencia, esto podía eximir a la persona de ir a confesarse para recibir la absolución. Esto jamás se enseñó, porque no era posible. Acuérdense, las indulgencias tenían que ver solamente con la pena pendiente, con la deuda pendiente, no con el perdón, no con la culpa. Ahora, todavía más, las indulgencias, según la teología católica de aquellos tiempos y hasta la fecha no ha cambiado, decía que eran el camino menos preferible, que las indulgencias eran las que menos lograban que la pena fuera pagada por la persona y Dios aceptara las indulgencias a cambio de esa pena. Por lo tanto, por ser las de menor valor, las de menor seguridad, siempre las indulgencias tenían que acompañarse con algún tipo de obras buenas, fueran obras religiosas, como por ejemplo ir a visitar algunos templos, ir a visitar algunas reliquias, hacer alguna peregrinación, cosas de esta naturaleza, o practicar las obras de misericordia hacia las personas que lo necesiten, porque las indulgencias solas no podían lograr que la pena fuera quitada de la persona. Siendo así, hermanos, si las indulgencias eran el asunto menos problemático de todo este cuadro que estamos pintando, Lutero jamás se levantaría en contra de las indulgencias, porque no eran problema. De hecho, si Lutero hubiera querido iniciar una reforma después de descubrir que la justificación viene por la fe sola, él hubiera levantado el dedo en contra de la confesión o en contra de la absolución, porque ahí sí estaba el problema, para que vean. No en la manera de satisfacer las deudas por las penas pendientes, y mucho menos por el asunto de las indulgencias, que como decíamos, la Iglesia no le concede tanta importancia como lo concede, por ejemplo, a las penitencias. Las penitencias son la forma más segura de liberarse de la deuda. Las indulgencias son la forma menos segura para liberarse de las deudas, y por lo mismo no podían ir solas, sino que tenían que acompañarse de algunas obras buenas que se le prescribieran a la persona. ¿Qué fue entonces el problema?
De hecho, si este problema no hubiera surgido, hermanos, Lutero no se hubiera levantado en armas. Pienso, a lo mejor sí, por alguna otra cosa, pero por lo menos por causa de las indulgencias no hubiera sido. Ayer decía el doctor Justo L. González una frase muy, muy buena y muy simpática, y es la verdad. Cuando decía, la iglesia tuvo que pagar con la reforma la construcción de la Basílica de San Pedro. Porque el problema fue así, fue allí, fue el abuso del uso de las indulgencias, un abuso que se autorizó y se puso en práctica en el siglo XVI. Antes del siglo XVI, hay dos momentos en la historia, en la configuración de las indulgencias, que son los más importantes. Primeramente, en el siglo XI. El siglo XI es el siglo cuando se crean las indulgencias. Y se crean bajo el entendido de lo que se llamaba y se llama todavía el tesoro de la iglesia. Quiero recordarles que para la Iglesia Católica el tesoro de la iglesia son los méritos que sobraron a aquellos que pagaron con sus buenas obras, penitencias y con su vida, su salvación o su justificación, ya que la Iglesia Católica no cree que la fe sola pueda justificar. La fe tiene que acompañarse de las obras para poder obtener esa justificación. Sin embargo, ha habido santos, tan santos, que han cubierto toda la medida de méritos que Dios espera para poder dar la justificación, y se pasaron. O sea, fueron tan santos que se pasaron de santos. Y Dios no puede ser injusto. Esos méritos que les sobraron, ¿a dónde van a dar? Dios no puede decir, pues ya sobraron, no cuentan para nada. No. Dios en su justicia ha autorizado a la iglesia, por supuesto la Iglesia Católica Apostólica Romana y no alguna otra, la ha autorizado para que esos méritos los atesore y los administre dicha iglesia. El Papa es la única persona autorizada dentro de esa iglesia para decidir lo que se van a hacer con esos méritos. Y ahí juntan los méritos de Jesucristo con los méritos que le sobraron a la Virgen María, porque ella se pasó definitivamente. Y los méritos que le sobraron a los santos, super santos, el Papa es el que determina cómo se administra ese tesoro de la iglesia. De tal grado que si una persona en vida no quiere una penitencia, no quiere hacer obras buenas, no está sufriendo de nada, por lo tanto no tiene sufrimientos que ofrecer a cambio de la liberación de la pena o de la deuda, bueno, entonces recurre a la indulgencia. La indulgencia, como su palabra lo dice, es la benevolencia de un Dios indulgente, favorable a esa persona, que permite que el Papa tome méritos de los que le sobró a San Juan, a San Pedro o a San Pablo, y se los pase a para que entonces ya pueda quedar liberado de la pena o de la deuda que tenía con Dios. Ahora, de ahí podemos echar un brinco hasta el siglo XIV, cuando viene el segundo momento importante en la configuración de la idea de las indulgencias. Y es cuando en dicho siglo, un papa de ese siglo decide que el tesoro de la iglesia sirva también para los que ya se habían muerto. Y es más sobre esta idea contra la cual Lutero pelea en sus 95 tesis. Porque dice él, una persona
para que pueda pagar su deuda, tiene que estar consciente de que lo está haciendo. Para pagar la pena que tiene pendiente con Dios, pues tiene que estar de acuerdo. Y si la persona está en el purgatorio y nosotros desde aquí le mandamos méritos para allá, y aquel pues no está en la misma frecuencia, ¿cómo pueden actuar los méritos en automático sobre una persona que no está haciendo nada en el purgatorio para recibirlos, para estar de acuerdo en que se le apliquen? Bueno, el asunto es que en el siglo XIV fue cuando se decidió que a los cristianos difuntos se le pasen méritos de la tesorería de la iglesia. Y esto va de acuerdo a la idea que se consagra en el credo de los apóstoles, de que creemos en la comunión de los santos. La comunión de los santos no es solamente de los santos que están en esta tierra. Los santos que están fuera de esta tierra, ya sea en el cielo, donde está la iglesia triunfante. La iglesia triunfante es una con la iglesia militante, pero están los otros santos que podríamos llamarle medio santos, porque no la hicieron para llegar hasta el cielo, están en el purgatorio. Bueno, ¿en qué forma tenemos los cristianos militantes comunión con esos hermanos nuestros que están en el purgatorio, pasándose algunos milenios allí purgando las penas que no purgaron a través de las penitencias o de las buenas obras o de los sufrimientos o de las indulgencias en esta tierra? Bueno, la comunión se hace en el sentido de que nosotros, los cristianos vivos, fraternalmente los ayudamos a salir más pronto. ¿Cómo? Bueno, pues mandándoles de aquí para allá méritos del tesoro de la iglesia a través de una indulgencia en favor del pariente que se murió. Entonces, las indulgencias se fueron configurando de esa manera, hasta que pasamos a la última presentación, llegamos al siglo XVI. Hermanos, nunca las indulgencias fueron vendidas, porque no tendría sentido. Jamás se cobró nada por una indulgencia. Sin embargo, en el siglo XVI, primero el Papa Julio II y luego el Papa León X deciden hacer una nueva basílica, o una nueva, no basílica, ¿cómo se llama? ¿Para qué? No, catedral no. Bueno, ok, la basílica de San Pedro. Un proyecto costosísimo. Yo no sé si sea posible ponerle un precio a ese edificio en la actualidad. Son 2 hectáreas y una cuarta parte, más allá de una cuarta parte de una hectárea más, lo hace el templo más grande que hay en el mundo cristiano. No hay templo protestante ni católico que tenga esas dimensiones, que tenga ese tamaño. Y luego, las riquezas artísticas que hay adentro no tienen valor. Pero bueno, Julio II pensaba que San Pedro, por haber sido el primer papa de la iglesia única, verdadera, para ellos se merecía algo mejor que lo que tenía. Y ya había una basílica de San Pedro, y de hecho fue ordenada desde los tiempos del emperador Constantino. Tenía muchos siglos y ya ese santuario ahí, pero él quería uno grande. Y no hallaba de dónde sacar dinero. Entonces, la idea que se le ocurre es la de vender las indulgencias, aunque la palabra vender no iba ahí. Se le concede una indulgencia a una persona a cambio de una donación. Una que sería como una obra buena.
Ya habíamos dicho que las indulgencias solas no eran válidas, tenían que acompañarse de alguna buena obra. Bueno, que la buena obra sea la de contribuir para una causa justa y noble, como lo sería el levantarle un santuario digno al apóstol Pedro, al primer papa romano. Entonces, recibía la indulgencia y se ponía el donativo en la caja correspondiente. Pero entonces, cuando Lutero ve esto, la primera falla contra su propia teología del Papa fue el de hacer que costara la indulgencia. Y la segunda falla no la cometió el Papa, la estaban cometiendo los predicadores que fueron enviados de ciudad en ciudad para promover que se adquirieran las indulgencias de esta manera, para contribuir noblemente para la edificación de la Basílica de San Pedro. Entonces, lo que Lutero veía es que la gente no podía hacer la diferencia. La gente pensaba que las indulgencias les perdonaban los pecados, que no es lo que prometía la teología católica, pero es lo que la gente pensaba, que la gente no puede hacer una diferencia. Y que por otro lado, el intervenir la simonía, o sea, el dinero, para obtener el beneficio de ser liberada la persona o un pariente que tuviese en el purgatorio de su pena o de su deuda pendiente con Dios, pues era eso, era una simonía. Entonces, él se levantó contra este abuso, no contra las indulgencias, ni siquiera contra el resto del sistema de la aplicación de los beneficios de la muerte de Jesucristo hacia la persona penitente. No iba para allá. Allá fue donde terminaron después, hermanos. Pero eventualmente la reforma comienza aquí. Pero realmente a donde había que ir era en plantear ahora sí cómo eran aplicados los beneficios de la expiación de Jesucristo al penitente de una manera correcta, doctrinal y teológicamente justificable a través de la palabra de Dios. Y por eso es que van a aparecer las famosas 4 solas después, aunque ya sabemos que los reformadores nunca armaron ningunas 4 solas, como tampoco Lutero jamás hizo ningún cuadrilátero. Eso lo hicimos después nosotros. Y es ahí las 5 solas, dije 4, las 5 solas, las que atienden, ahora sí, verdaderamente al problema básico, que es entender la justificación o la salvación, por hablar en términos todavía más grandes, como la Biblia lo está revelando. Entonces, Lutero, el día 31 de octubre de 1517, toma un pliego y entonces en latín escribe sus, no sé cuántas hayan sido originalmente, tesis en contra de la práctica abusiva de las indulgencias. No contra las indulgencias, sino contra la práctica abusiva de las indulgencias. Y por cierto que la imagen aquella, que es el ícono de la Reforma, la imagen de Martín Lutero clavando un pliego allí en las puertas de la capilla del castillo de Wittenberg, está, pero en dudas, hermanos, está en dudas. Lo más probable es que eso nunca pasó. Lo que sí pasó, que era lo importante, era enviar esas 95 o cuantas fueran tesis al arzobispo y al obispo, que eran las autoridades inmediatas de Lutero. Y precisamente uno de los peros que le ponen nuestros historiadores ahora a la imagen de Lutero clavando el pliego aquel, es que no se permitía hacer la publicación de documentos de esta naturaleza a menos que tuviese primeramente la aprobación del obispo.
Cuando Lutero envía este pliego al obispo y al arzobispo, va una carta. Y en la carta, como está redactada, no parece que él haya clavado nada primero, en ningún lado. No hace referencia a ninguna cosa así. Está dirigiéndose a ellos para dar a conocer, en primer lugar a ellos, sus ideas. Y está solicitando directamente, no que en el mundo, sino que nada más ahí en Alemania se suspenda ese tipo de negocio que se estaba haciendo con la pobre gente. Nadie mencionó a Lutero clavando las 95 tesis mientras que Lutero estaba vivo. A él nunca se le oyó decirlo, nunca lo puso en ningún escrito, nunca lo sacó en ningún debate. Ningún luterano y ningún reformador hizo alusión a eso, nadie. Esto aparece hasta después de la muerte de Lutero, porque Melanchthon, cuando hace un prefacio para la segunda publicación de las obras de Lutero, él lo pone ahí. Él dice que Lutero había clavado las 95 tesis, pero es el único que lo dice, y lo dice después de que Lutero había muerto. Y hay un incidente que tiene que tomarse en cuenta como muy importante, y es el hecho de que él tenía un amigo que era pintor, era un artista, muy amigo. Ese amigo fue el que lo conectó con Catalina Bombora. Él fue el que la hizo de Cupido. Él los hizo conocerse y les anduvo dando uno y al otro por su lado hasta que logró que se casaran. Bueno, este amigo íntimo de Lutero hizo varios cuadros de Lutero, inclusive algunos muy atrevidos. Por ejemplo, pintó a Cristo crucificado y a Lutero al pie de la cruz. Y otro todavía más extraño, la Santa Cena, y Lutero ahí. En la mesa de la Santa Cena. O sea, trataba de darle promoción a Lutero y no se detenía en su imaginación, ¿verdad? Y lo que nos preguntamos es, ¿por qué jamás dibuja, como lo hacemos ahora nosotros, a Lutero clavando las 95 tesis, que es nuestra imagen preferida y que lo más seguro es que jamás existió? ¿Por qué no lo hace? O sea, hay muchas cosas que ver que nos hacen entender que realmente fue un invento para hacerle algún favor por parte de Felipe Melanchthon. Ok, se nos acabó el tiempo. Y así comenzó la reforma. Una eventualidad, una situación sobre un asunto que no era importante, pero que por el abuso de la iglesia se volvió momentáneamente importante. Lo importante no fue tanto esas 95 tesis, eso fue el comienzo. Lo importante vino hasta después. Bueno, no hay tiempo para más. Pastor Bernabé, a nombre del encuentro le damos las gracias por su corazón dispuesto a cambiar tanto, a servir. Le respetamos y reconocemos. Que Dios le bendiga. Bueno, nos estamos dando cuenta que hemos estado equivocados toda la vida, ¿verdad? Dijo el hermano ayer que ni Calvino era calvinista, ni Wesley el leyano. Ahora resulta que las indulgencias, que nunca existió las 95 tesis, no sé qué estamos haciendo aquí. Vamos a dar la bendición y nos vamos. Hermanos, vamos a tomar el receso, pero en lugar de dar 10 minutos, vamos a dar 20 para tomarnos el que nos comimos hace rato. Vamos a salir y regresar.